en las clases de historia y también, por supuesto, en documentales sobre la Segunda Guerra Mundial. Siempre se ha hablado de los horrores que se han ejecutado por parte de los nazis a la población alemana desde comienzo hasta el fin de la guerra en 1945. La gran mayoría de esta población atormentada fue la comunidad judía. Debido a la diáspora y a la migración desde hace generaciones, hubo en Alemania una gran población judía. Se han hablado de los múltiples asesinatos, torturas y esclavización, pero poco se ha hablado de los abusos nazis contra las mujeres en los campos de concentración, tanto en Alemania como en otros países gobernados por aquel régimen, como Polonia, Ucrania, entre otros. ¿Quieres saber más al respecto? Quédate en el video. Llegado el régimen de Hitler y su ascenso al poder al principio de los años 30, y con esta llegada también vinieron ideales de los más tóxicos e incoherentes, como el odio irracional hacia los judíos. Por supuesto que había justificaciones y pensamientos formulados, pero solo eran, una vez más, incoherencias por parte de un gobierno que quería generar odio por parte de los alemanes hacia una comunidad. El odio racial y el nacionalismo eran grandes, y al estallar la Segunda Guerra Mundial y teniendo a todos los países en su contra, este odio se vio incrementado, y los que más sufrieron fueron los judíos. Entre todos estos afectados, también fueron las mujeres pertenecientes a la comunidad judía, quienes sufrieron mucho, ya que se documentó cientos de abusos hacia ellas. Sin duda, los horrores que realizaron los nazis para intentar erradicar a la comunidad judía no se detenía allí, puesto que, sin saciarse de aquello, también utilizaban sus cuerpos para intenciones sexuales, de manera prácticamente sistematizada. Podemos ver este mismo ejemplo en muchas dictaduras en todos los países, puesto que a los hombres los torturan y luego los asesinan, pero las mujeres tienen un final más trágico, ya que tienen que sufrir cientos de abusos sexuales antes de que su final sea la muerte. Este horrible hecho lo sufrieron las mujeres ucranianas en los campos de concentración. El abuso sexual de la Segunda Guerra Mundial es un caso poco investigado, no porque se tenga poca información, ya que hay muchos casos. Como bien comenta el historiador Rolf Hilbert, tanto los hombres como las mujeres sufrían los mismos males, ya sea esclavizados, trabajos forzados, hambre, y también hubieron casos en los que los hombres sufrieron abusos sexuales y violencia sexual, pero las mujeres fueron las que sufrieron la mayoría de estas violaciones. Los perpetradores de estos abusos eran, obviamente, en su mayoría alemanes nazis, pero también sus aliados en la guerra, como soldados húngaros, rumanos, italianos y, por otro lado, compañeros de prisión. Sin duda, al parecer, el abuso sexual era algo de lo que no podían escapar, simplemente por su condición humana de ser mujer, algo que suena demasiado triste. Se estudiaron muchas teorías del por qué de repente muchos soldados violaron a tanta cantidad de mujeres, ya que se dice que no era una violencia ordenada por sus superiores, sino que era un deseo perverso propio. Se teoriza, por otro lado, de que se buscaba deshonrar a los judíos y humillarlos, tanto con las torturas como también en su mayoría a las mujeres, de forma sexual. En algunos casos, a algunas mujeres se les acusaba de ser partidarias del Partido Comunista, perteneciente a la Unión Soviética, por lo que también la práctica sexual era un mecanismo de humillación para las judías. Y por otro lado, se dice que los soldados no sentían culpa, ya que estaban ejecutando un tipo de tortura. Es por esto que también se culpaba a las propias mujeres de estos actos, ya que los soldados aseguraban que ellas se lo merecían por sus creencias políticas. No hay que olvidar que los nazis tenían la cabeza lavada con creencias políticas de lo más irracional, aunque no hay que justificarlos, porque la violación no la tenía como obligación, sino como algo optativo, lo que hace más retorcido el asunto. Por otro lado, la Segunda Guerra Mundial fue el conflicto bélico, el cual más ha torturado y violentado a la población civil. Y es por eso que, sumado a eso, los soldados alemanes que se encontraban muy lejos de su ciudad eran más proclives a realizar crímenes, ya que cuando volvían nadie se enteraría de lo que habían hecho. Además, países como Ucrania
con un gobierno no tan sólido, era más difícil que registrase estos crímenes, a diferencia de países como Francia, que fue ocupada por los nazis y que sí podría tener un registro sólido de lo que ocurriría con sus civiles. Se podría decir que en estos países de Europa era tierra de nadie, y lamentablemente los ejércitos dominantes tenían carta blanca para hacer lo que les plazca con la población que se encontraba prisionera. Ya de por sí eran ciudadanos de segunda clase. Otro factor relevante en este asunto fue ya de por sí la presencia del machismo de la época, que si nos situamos en aquella época, la figura de la mujer era completamente diferente a la que tenemos hoy en día, por lo que no es raro que si no respetaba a las mujeres civiles, imaginemos lo que pensaban de las mujeres judías, quienes eran el blanco a disparar en aquel momento. Además, la masculinidad hegemónica era muy cruel con estas mujeres. Incluso se utilizaban recursos como el alcohol o las drogas para desinhibirse y realizar estos actos sin tener ningún tipo de culpa en el momento, para luego pasar el recuerdo a segundo plano, siendo las víctimas las que quedarían totalmente traumatizadas, y los perpetradores del delito sexual sin ningún cargo tanto judicial como de conciencia. Para implantar una hermandad, como si fuera un juego universitario, los soldados violaban a las mujeres en grupo. La misoginia era un catalizador relevante en estos asuntos, porque ya de por sí la ideología nazi era extremadamente violenta y se minimizaba mucho a la figura de la mujer. Hasta de hecho algunos hombres, debido al rango militar que tenían, creían tener el derecho de obtener el placer sexual. Y es por eso que veían correcto cometer este tipo de delitos horrorosos. Un hecho que sí se considera algo sistematizado con obligación, aunque los soldados lo utilizaban a su favor, era la inspección genital durante la SOAG. La historiadora Regina Mühlhauser ha documentado que en estos casos, los soldados utilizaban su autoridad para tocar los senos de las mujeres contra su voluntad, como también violarlas para humillarlas. En algunos casos, cuando las mujeres en estos guetos cometían crímenes, se les abusaba sexualmente como castigo. Y también se utilizaba este recurso para intimidar a esta comunidad. En algunos campos y guetos, las mujeres sufrían abortos forzados, esterilizaciones y experimentos médicos. Bela Havis, superviviente del holocausto del campo de Belzhaz, en el Oblast de Vinnytsia, recordó que a las mujeres del campo se les inyectaba una solución de formaldehído en el útero, lo que les provocaba fuertes dolores y hemorragias. Una vez más, el aborto forzado y los experimentos médicos no fueron algo que solo ocurrió por parte de los nazis, ya que todas las dictaduras tuvieron este recurso, ya que cuando secuestraban a las mujeres, algunas se encontraban con un embarazo en proceso o avanzado, y los soldados no sabían qué podían hacer con los bebés nacidos. Es por eso que los abortaban, como también cometían este acto cuando violaban a las mujeres y las dejaban embarazadas. Acto que desgraciadamente los regímenes autoritarios siguieron haciendo a través del tiempo. En dictaduras como la Argentina del año 1976, entre muchas otras de Latinoamérica. Volviendo al tema, algunos de estos crímenes no se detienen solamente en los abusos, sino que también ocurría algo muchísimo peor, ya que podía escalar a una prostitución forzada. Como mencionamos previamente, la hambruna era algo diario en estos sitios, y es por eso que algunas mujeres eran forzadas por los soldados a ejercer la prostitución para poder conseguir comida, recursos necesarios o medicina para poder sobrevivir. Lo más triste es que las niñas también eran obligadas a realizar esta labor tortuosa e inhumana. Algunos hombres del liderazgo del campamento contratarían a niñas como sirvientas domésticas, obligándolas a brindar servicios sexuales. Sin duda, como podemos ver, la Segunda Guerra Mundial fue un total caos, no solo porque murieron millones de soldados, sino que por otro lado ocurrieron fechorías inimaginables como las que comenté en este video. Violaciones forzadas entre uno o más soldados, prostitución y violaciones a niñas. La guerra es algo horripilante, pero hay personas que se llevaron la peor parte. Y en este caso que tratamos en este video, las mujeres y niñas judías fueron las que más sufrieron. Si bien es algo lamentable, no hay que olvidarlo, ya que si nos informamos de estos actos, evitaremos que cosas así ocurran a futuro y que no sucedan nunca más.
Si te gustó el video, por favor deja un me gusta y suscríbete a este canal para ver más videos similares. Y activa la campana de notificación para que YouTube te notifique cuando subamos un nuevo video. Subimos videos todas las semanas. No te lo pierdas, no te arrepentirás.